que se dictan en la facultad. Todos los cursos relacionados con los temas propios de los fenómenos físicos y químicos que nosotros estudiamos en la carrera, ¿no? Transferencia de masa, transferencia de calor, balance de materia, cinética, absorción, etc. Absorción, en fin, prácticamente la mayor parte de los cursos que nosotros estudiamos. El objetivo de la encuesta, además, es para saber cuántos de ustedes tienen el software y cuántos no lo tienen. Ese es en segunda instancia. Y en tercera instancia, con esa encuesta, podría hacer una solicitud a las autoridades de la facultad para que les faciliten la instalación del software en sus computadoras y ustedes puedan usarlo en el curso y en los otros cursos que les van a venir después. Entonces, por favor, no dejen de contestar esa encuesta. Por lo menos de los que ya han contestado, entiendo que por lo menos de esos 12, la mayoría no ha estudiado el software y creo que es muy importante que ustedes lo puedan utilizar. Si ustedes revisan la literatura actual, los trabajos de investigación o las tesis, una gran cantidad, una gran mayoría de ellos trabajan con software de simulación y software que facilita el cálculo. ¿Bien? Y más o menos en la actualidad trabajar con software de simulación, en este caso con el HYSYS o en otra alternativa, software como MATLAB, por ejemplo, es tan importante para el desarrollo de cálculos tal como probablemente lo fue en mi época el uso de la regla de cálculo. Naturalmente que hay una variedad de software, pero entre todos, el HYSYS es uno de los que más uso tiene en el mundo para los ingenieros químicos, por la facilidad que tiene, ¿no? Hay otra variedad. En el mismo paquete del Aspen existe también otro software bastante parecido, bueno, equivalente al HYSYS, que se llama el Aspen Plus, pero no es tan fácil usar el Aspen Plus, no es tan amigable. Y en ese sentido el Aspen HYSYS está a kilómetros de distancia por delante de este software, el Aspen Plus, y otros paquetes equivalentes que hay en la industria. Entonces, yo tengo la intención de darles por lo menos una clase, o tal vez dos, en las cuales podamos desarrollar el uso del software. Pero para que ustedes lo puedan aprovechar, es necesario que ustedes tengan pues el software, porque solamente mirar lo que yo hago no les va a servir de mucho. Es conveniente que ustedes tengan el software en su computadora y de repente, al mismo tiempo que yo voy desarrollándoles la demostración del uso, ustedes también lo vayan repitiendo en su computadora. Entonces, una vez que ustedes completen la encuesta, voy a enviar una carta, en este caso al jefe encargado de la sala de cómputo, para que les facilite la instalación del software.
ustedes tendrían que ir a la universidad con la máquina o tal vez empezar llamando por teléfono al encargado del laboratorio de la sala de cómputo para saber en qué momento se encuentra y en qué momento les puede hacer el trabajo de instalación. La instalación durará unos 20 minutos, supongo, dependiendo también de la máquina, de si es más lenta o más rápida. Pero con unos 20 minutos ustedes podrían estar ya listos para el uso del software y en la próxima clase lo podamos usar. O sea, la próxima semana podría ser el día martes de la próxima semana que yo les haga esa clase. Naturalmente que ustedes también pueden hacer la instalación del software por su cuenta, por separado. No podría, bueno, no sé si estarán en la posibilidad de hacerlo o no, pero también ustedes lo pueden hacer por su cuenta, ¿no? Instalar el software y estar preparados para la próxima semana. Según lo que he visto en la encuesta, el 100% de los que han respondido dicen que si tuvieran la facilidad y el instalador, pues instalarían el software o facilitarían que les puedan instalar el software. Entonces, para que eso ocurra, para que se les pueda instalar el software, necesito enviar una carta y que por medio de esa carta se pueda realizar la operación. Entonces, la próxima semana podríamos estar realizando esa clase. Si no se puede la próxima semana, de repente en una semana posterior. Pero de todas maneras es muy conveniente que ustedes puedan trabajar con el software de simulación, el Aspen HYSYS. Pueden resolver una variedad de problemas. Una buena cantidad de los problemas que están viendo ustedes con el profesor Pedro Pizarro y otros problemas que van a ver en el desarrollo de los temas que vienen, los van a poder desarrollar muy fácilmente utilizando este software, el software Aspen HYSYS. Y como ya le dije, ustedes lo van a utilizar después para cinética, para transferencia de masa-dosis, que lo llegan a llevar, y si es que las autoridades deciden abrir el curso, para diseño de plantas, para simulación y control de procesos. Bueno, ya llevaron transferencia de calor, pero les hubiera servido de mucho en transferencia de calor, en balance de materia y energía, en flujo de fluidos, diseño de bombas, etc. Es muy útil el software. Entonces, yo les recomiendo que hagan un esfuerzo para que puedan tener el software a su disposición. Muy bien, entonces voy a empezar con el tema para la clase de hoy. No sé si tendrán algún comentario o algo que quieran manifestar en relación a lo que acabo de hablarles. ¿Alguna foto estática de las que veo puede cobrar vida y hablar? Sí, profe, me parece bien lo del Aspen HYSYS. Profesor, disculpe, en caso de que ya se proceda para llevar el equipo, ¿nos daría un aviso de qué día podría ser? Miren, porque creo que no todo el tiempo están ahí los trabajadores. Exacto, por eso es que lo primero que yo tengo que hacer es hacerlo formal, ¿no? O sea, mando una carta al jefe, el jefe le da una orden al encargado. La licencia está disponible para docentes y alumnos. Entonces,
mediante esta orden del jefe le puede indicar a la persona encargada que atienda a los alumnos. Entonces, el siguiente paso será saber qué días está y en qué momento se puede llevar la máquina. Naturalmente, si los 40 o 45 que hay en el curso van al mismo tiempo, no lo va a poder hacer, ¿no? Tal vez podrán ir 1, 2, 3, 4, digamos, durante la mañana, otros en la tarde, quién sabe, no lo sé, al día siguiente. Porque si son bastantes, no se va a dar abasto. O tal vez sí, no lo sé, de repente hace varias al mismo tiempo, porque el instalador no necesariamente tiene que estar solo en una máquina y esperar los 20 minutos, ¿no? Puede ir instalando uno, otro, pero de todas maneras hay una limitación. Entonces tenemos que hacer la secuencia para que esto ya sea una formalidad y ustedes puedan ir, ¿no? Tampoco para que no vaya a ser de que de repente no está yendo el encargado, o de repente sí está yendo, pero no quiere hacer el trabajo, no dice que no tiene tiempo, en fin, ¿no? Si es una cosa formal, entonces la cosa puede resultar mejor. El resultado esperado es de que ustedes puedan tener el software en sus computadoras y podamos realizar el trabajo. Esta es la primera vez que yo estoy dictando este curso de transferencia de masa 1. Anteriormente yo he estado dándoles también a mis alumnos de simulación y control de procesos o del curso de transferencia de masa 2, así un día donde le daba, digamos, una clase rápida de cómo usar el software para que los alumnos estén preparados para su uso. Sobre todo en el curso de simulación y control de procesos, donde se usaba el software para resolver uno de los trabajos que significaba 2 notas en el curso. Ustedes lo van a tener que hacer si es que van a pasar por ese curso, ¿no? Que supongo que lo van a hacer. Pero en otros cursos, pues yo no sé, los profesores que han dictado o que dictan otros cursos como transferencia, calor, etcétera, quizá no usan el software, tendrán las razones que ellos puedan explicar, pero es una herramienta muy importante que todos debieran tener, y solamente para hacerles saber la importancia del software, podría decir de que uno de los aspectos claves para que nuestra facultad reciba la acreditación fue la demostración de que en los cursos, por lo menos en uno de los cursos o en 2 de los cursos, se usaba software de simulación. Cuando vinieron los acreditadores por primera vez, en el sílabus del curso de simulación y control de procesos que yo presenté, estaba indicado de que nosotros en nuestra facultad usábamos pues el software de simulación y que también se usaba para las tesis y para trabajos de investigación. Bueno, cuando vinieron los acreditadores quisieron ver si era verdad lo que se decía y me llamaron, como yo era profesor del curso, me llamaron para que les hable de cómo hacía el curso y cómo era el manejo del software. Afortunadamente yo he estado trabajando ya desde hace varios años con MATLAB y con MATLAB, Simulink y el HYSYS. Entonces para mí fue muy fácil pues demostrarlo, lo llevé a la sala de cómputo, les enseñé el software instalado y bueno, ellos se convencieron que era verdad lo que les estaba diciendo, ¿no? Y me parece que esa era fue un punto muy importante para la acreditación, ¿no? Demostrar de que estamos pues a la altura de las mejores universidades del mundo, ¿no? Utilizando las herramientas más avanzadas o más recientes que hay para el uso en las universidades. Bueno, entonces sería una pena que tengamos la licencia y que no la utilicemos, ¿no? Que los estudiantes pasen sin usarla.
Entonces, por favor, hagan su esfuerzo para que puedan tener ese software en su computadora. Ingeniero, disculpe. ¿Quisiera manifestar algo? Ingeniero, disculpe. ¿Me Escucho. escucha? Sí. Ya, ingeniero, el licenciamiento también es un problema porque yo lo usé en un curso anterior, lo usé el software y no me corría igual. Me dijeron que era por el problema del licenciamiento, porque yo lo había bajado de internet. Bueno, mira, yo no soy experto en instalaciones y esas cosas, pero yo sé que no es tan fácil bajar el software e instalarlo, ¿no? Antes, estoy hablando de hace 10 años atrás, de repente era muy fácil, te conseguías un enlace en internet, bajabas el software, lo instalabas y podías correr lo que sea. Pero en la actualidad, pues la mayoría de los fabricantes usa sus trucos para evitar que la gente simplemente lo baje de internet y lo pueda correr. Por eso es que yo les recomiendo que vayan a la facultad y les ayuden ahí con la instalación o que ellos mismos les instalen. No es tan fácil, yo ya he intentado una vez hacer la instalación del software HYSYS y no he podido, ¿no? O sea, no me funcionó. Llevé mi computadora a la sala de cómputo y en la sala de cómputo me hicieron la instalación. Entonces ahí no... bueno, ¿cómo? Yo no sé eso y tampoco voy a entrar en los detalles porque ya sería entrar en una especialidad que no es la mía, ¿no? Y no quisiera entrar. De repente ustedes lo que pueden hacer es lo mismo, ¿no? Se ponen de acuerdo con la persona de la sala de cómputo, van y les hacen la instalación. Bien. ¿Algún otro comentario? Sí, profesor. En mi caso sí he llegado a utilizar HYSYS como el profesor Apasa, ya que en termodinámica sus trabajos sí requerían de usar ese programa. Claro, Y sí, en termodinámica 1 y 2, en ambos tuve que usar. Y como usted menciona, yo lo craqueé en internet, o sea, no saqué una licencia por ahí falsa que había, pero sí, la instalación me demoró bastante, era como descargar 8 diferentes archivos y los 8 lo tenías que correr para que el programa te corra. Pero, o sea, le puedes encontrar en internet, así, sí, pero es bien fregada la instalación, como usted, ¿no? Demora. Ajá. Sí, pues. Y tienes que conocer un poco de los trucos que se manejan ahí, ¿no? Está bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, voy a pasar a compartir la pantalla. Bien. Y vamos a empezar a tratar el tema de absorción gaseosa. Algo de esto ya lo hemos visto en clases previas, cuando hemos estado hablando de los coeficientes de transferencia de masa y de los equipos para la transferencia de masa. Ciertamente en ese momento se habló de una manera bastante más genérica. Ahora, al hablar de la absorción gaseosa ya como tema, vamos a tratar de apuntar lo que es específico para la absorción gaseosa. Entonces, tal vez aquí ampliaremos algunas cosas y tal vez aclararemos algunas otras que se ha visto en temas previos que eran genéricos, de repente tan genéricos como para poder ser usados en absorción, en destilación, o en extracción, pero ahora hablaremos específicamente de la absorción gaseosa. Bien,
Veamos entonces. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Bien, empezamos entonces. La absorción y la desorción son dos operaciones equivalentes inversas. La absorción es una operación de transferencia de masa en la cual se ponen en contacto una corriente gaseosa con una corriente líquida para conseguir que un componente de la fase gaseosa pase a la fase líquida. Buscamos hacer transferencia de masa desde la fase gaseosa hacia la fase líquida. Y la desorción es lo inverso, es decir, en este caso, igualmente ponemos en contacto un gas y un líquido, pero un componente de líquido va a pasar a la fase gaseosa. En ambos casos se trata de fenómenos de equilibrio. El estudio de la termodinámica es muy importante, ustedes ya lo hicieron. Aquí, naturalmente, lo fundamento de la termodinámica del equilibrio entre líquido y vapor o entre líquido y líquido, etcétera, que ustedes lo deben haber estudiado, es lo que vamos a estudiar, pero en esta parte de la absorción y desorción de gases se trata solamente de un gas y de un líquido. Hablamos de un gas cuando se trata de una sustancia que se encuentra a una temperatura muy por encima o por encima simplemente de su temperatura crítica. Esa es la definición de un gas, ¿no? Una sustancia que está por encima de la temperatura crítica. Por debajo de la temperatura crítica, si se encuentra en estado gaseoso, a esa sustancia se le denomina vapor. Algunos de los vapores pueden ser también absorbidos y obviamente los gases también pueden ser absorbidos. Cuando hablemos de destilación, nosotros vamos a ver mayormente el equilibrio entre un líquido y un vapor. Un vapor que puede ser parte del mismo líquido, es decir, suponiendo que se trata de dos componentes, un componente puede estar en forma líquida o en forma gaseosa, en forma líquida o como vapor, es decir, por debajo de su temperatura crítica. En cualquiera de los componentes de la destilación ocurre eso, es decir, los componentes que se encuentran en la sustancia que se quiere separar son componentes que pueden existir al mismo tiempo en fase líquida o en fase gaseosa en el medio de la operación. Eso lo veremos cuando nos toque el tema de la destilación. En este caso, en el que vamos a tratar el tema de una absorción de gases o una desorción de gases, estaremos tratando básicamente con un líquido que suponemos que no es volátil. Es decir, se encuentra fundamentalmente en su fase líquida y no como vapor. O su presión de vapor es tan pequeña que podemos despreciar la existencia del vapor correspondiente a este líquido. Y lo que sí vamos a tener es un componente en el gas, para el caso de la absorción, que se disuelve en el líquido. Cuando este componente que se encuentra en el gas y se disuelve en el líquido, ¿no?, tenemos lo que se llama, propiamente dicho, una absorción gaseosa, ¿no?, una absorción en fase gaseosa. Bueno, pero vamos a abarcar también dentro de este fenómeno de la absorción al caso en el que en la fase gaseosa pueda existir un componente
que se encuentra como vapor, es decir, por debajo de su temperatura crítica, y que por lo tanto, cuando se ponga en contacto con el líquido, va a formar una solución en la que también puede ejercer una presión de vapor lo suficientemente grande como para que pueda nuevamente volatilizarse. Ese es el caso de los vapores. En el caso de los gases que se disuelven, es un poco más difícil porque las diferencias y las solubilidades son bastante bajas por lo general. Esas diferencias las vamos a ver también cuando vayamos tratando los temas. En cada caso, cuando ocurra, vamos a tratar de que se note la circunstancia particular de cada uno de ellos. Bien. Tanto la absorción como la desorción comparten los mismos conceptos del equilibrio de fases establecidos por la termodinámica. Ustedes ya han estudiado equilibrio de fases. Cuando nosotros realizamos una transferencia de masa, lo hemos dicho anteriormente, buscamos que el fenómeno se realice hasta llegar al equilibrio. Pasado el equilibrio ya no podemos, o sea, una vez que se llega al equilibrio ya no se puede continuar con la transferencia. Pero por lo menos, si no hay ese equilibrio, tratamos de buscar que se llegue al equilibrio y mientras lo haga, nosotros aprovechamos esa tendencia al equilibrio para que se produzca esa transferencia que en cierta forma puede ser para nosotros una separación de un componente en una corriente gaseosa por medio de una corriente líquida. Entonces, dice, para entender y aplicar tanto la absorción como la desorción de gases, debemos conocer y entender el equilibrio de fases y la absorción. O sea, si queremos conocer la desorción, conozcamos el equilibrio de fases. Si queremos conocer la absorción, conozcamos también el equilibrio de fases. Bien. Entonces, hablemos un poco del equilibrio líquido-vapor. Hay algunos conceptos que ustedes los deben tener en su mente siempre, conceptos que deben ser claves y que a ustedes los debe diferenciar de cualquier otro ingeniero de cualquier otra especialidad, ¿no? Estos son conceptos termodinámicos relacionados con la ingeniería química, no exclusivos, pero imprescindibles para que en cierta forma pues digan realmente que ustedes son ingenieros químicos, ¿no? Veamos. Primeramente, ustedes, una de las primeras cosas que estudiaron en termodinámica, y más atrás todavía, una de las primeras cosas que estudiaron en Química 1 o en Físico-Química, tiene que haber sido el comportamiento de los gases y lo que nosotros hemos llamado los gases ideales, ¿no es cierto? En el caso de los gases, nosotros estudiamos la ley de Dalton. La ley de Dalton es la primera ley que usamos para el estudio del equilibrio líquido-vapor. Dice, en una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión parcial que es proporcional a su fracción molar en el gas. Esa es la ley de Dalton. O sea, si nosotros tenemos una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión. A esa presión se le llama presión parcial del gas. A cada componente dentro del gas ejerce su propia presión, que combinada con las otras presiones, tenemos la presión total del gas, de la mezcla, en el depósito donde se encuentra. Y la ley de Dalton que estudiamos en primer ciclo, decía pues de que la presión individual de cada componente
que es parte de una mezcla de gases, la presión que ejerce es proporcional a su concentración en el gas. Y la concentración en el gas la representamos pues como la fracción molar. Este es un concepto que les estoy diciendo que lo deben ustedes tener siempre en la mente, porque les cuento como anécdota que, bueno, en este ciclo también por primera vez estoy dictando el curso de Laboratorio de Operaciones Unitarias. Y en ese curso he empezado tratando el tema de la desorción gaseosa. He tenido la ingrata experiencia de que un cierto número de los alumnos a los que les pregunté cuestiones así básicas como estas relacionadas con la presión parcial de los componentes, no me han sabido dar la respuesta. Obviamente yo les he dicho que eso está muy mal, ¿no? Y que siendo así el caso, voy a pedir a las autoridades que los regresen a que vuelvan a estudiar el primer ciclo, Química 1, Física Química 1. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Tampoco me van a hacer caso. Pero imagínense, pues a estas alturas ya LOU 2 es curso, creo, del 9º o 10º ciclo. No puede ser posible de que estos conceptos claves de la ingeniería química no los tengan en la mente. No puede ser. Entonces yo ahorita les estoy diciendo a ustedes, por favor, traten de retener estas cosas, ¿no? Si se olvidaron después de tanto tiempo, en realidad estas cosas no las debieran olvidar nunca. Y si llegan al curso de LOU 2, es posible que alguno, el profesor que les toque, les pueda preguntar algo de esto y sea trascendental para la nota, por si acaso. Muy bien, entonces decimos que en una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión parcial que es proporcional a su fracción molar en el gas. ¿Sí? Entonces, esta es la ley de Dalton. Y la expresamos así. La presión parcial de una sustancia en el gas es igual a una proporcionalidad, donde la proporcionalidad es la concentración en el gas. Esta es la fracción molar en el gas. Y este término P sub T es la presión total que ejerce todo el gas dentro del depósito. ¿Sí? El motivo de que aquí aparezca un asterisco es porque lo vamos a relacionar con lo que existe dentro de un depósito donde hay un líquido que se encuentra en equilibrio con este gas del que estamos hablando. ¿Bien? O sea, en el líquido hay sustancias, una sustancia se va a repartir una partecita en el gas y otra partecita en el líquido. Entonces, por eso es que estoy orientándome hacia esa relación de equilibrio y esto representaría la presión parcial de un componente que se llama A, ¿no?, en el gas. Y obviamente esta es la fracción molar de ese componente en el gas y esta es la presión total. En un líquido, también lo hemos estudiado, eso probablemente ya lo estudiaron o en físico-química o en termodinámica. Dice, un líquido es obviamente que puede tener componentes vaporizables. Ya que estamos orientándonos hacia la absorción, diremos que puede haber alguna sustancia dentro del líquido que es vaporizable, es decir, puede salir como vapor o como gas, ¿no? Mientras que hay otros componentes, por ejemplo, un líquido puro, que tal vez la cantidad de sustancia que puede salir como vapor o como gas
es tan pequeña que la despreciamos y decimos que, como lo vamos a decir después, el líquido es no volátil. Pero dentro del líquido puede haber un componente, una sustancia A, así como lo hemos dicho acá, una sustancia A que podría pasar hacia el gas y del gas podría pasar hacia el líquido. En ese caso, se ha encontrado que ese componente que se encuentra dentro de ese líquido también genera una presión parcial y esa presión parcial es proporcional a su presión de componente puro y la proporcionalidad está dada por también su composición expresada como fracción molar. Eso es lo que se llama la ley de Raoult. La ley de Raoult describe el equilibrio de mezclas ideales. El modelo mental que se llama la teoría cinético-molecular de los gases, ¿no? Me parece que al inicio del curso les he hablado algo de esto. Esa teoría, pues, que supone que, ¿no?, tenemos partículas que son como esferitas, que se mueven aleatoriamente en un gas, ¿no?, que cuando está en el líquido también se mueve, pero con mucha menor soltura y las moléculas están más unidas unas que otras, de tal manera que no es fácil que se suelten y salgan hacia el gas. Pero el equilibrio que ustedes han estudiado se puede explicar con esta teoría cinético-molecular, con este modelo mental, diciendo que cuando un líquido y un gas se encuentran en equilibrio, ¿eso qué significa? Significa que las moléculas que pueden escapar del líquido hacia el gas lo hacen con una cantidad o un número tal que es igual que las moléculas que vienen del gas y regresan al líquido. Es decir, 5 moléculas se van del líquido al gas y 5 moléculas se van del gas hacia el líquido. Entonces, como el número de los que van y vienen es exactamente igual, para nosotros existe un equilibrio. No notamos que haya diferencia ni arriba ni abajo. Es decir, la cantidad de las que habían arriba es igual que la cantidad de las que habían abajo. Eso es el equilibrio para nosotros. Entonces, eso lo podemos representar también matemáticamente, considerando que cuando se encuentra en equilibrio un líquido con el gas y digamos que exista un componente tanto en el líquido como en el gas, o sea, una sustancia que se reparte en un sitio o en otro sitio, podríamos decir, por ejemplo, el oxígeno. Hay oxígeno en el aire, pero también hay oxígeno disuelto en el agua. Entonces, ese oxígeno está que la misma cantidad del oxígeno que sale hacia el gas es la cantidad del oxígeno que se mete hacia el agua. Hay un equilibrio. Cuando existe ese equilibrio, el gas, podemos interpretarlo así, el oxígeno que se encuentra dentro del líquido ejerce una presión parcial queriendo salir, que es igual que la presión parcial del oxígeno dentro del gas queriendo meterse al líquido. Entonces, cuando las dos presiones parciales son iguales, hemos llegado al equilibrio. Entonces, para esa circunstancia, tanto la ley de Dalton como la ley de Raoult se igualan. Entonces, esta presión parcial debe ser igual que esta presión parcial. Por lo tanto, puedo igualar estos términos. Y esta es la ecuación del equilibrio. El equilibrio entre un líquido
y un gas o entre un líquido y un vapor. ¿Bien? Por extensión se denomina no solamente a esta ecuación, sino a esta ecuación se le denomina la ley de Raoult. ¿Bien? Pero no olviden que la parte que corresponde al gas es más antigua y fue pensada y propuesta por John Dalton, ¿no?, a inicios del siglo XVIII. Bueno, continuemos. Entonces, combinando estas dos es que nosotros podemos representar el equilibrio entre un líquido y un vapor, que también es válida para el equilibrio entre un líquido y un gas, ¿no?, como lo estamos por estudiar ahora. Bien. Ahora, la absorción que nosotros vamos a estudiar considera sustancias que siguen la teoría de los gases o de los líquidos ideales. Ustedes ya han estudiado también la teoría del gas ideal, ¿no? PV igual nRT, esa es la ecuación que representa a un gas ideal. Bien, esta ecuación que vemos acá es también una ecuación que representa el equilibrio de sustancias ideales, un líquido ideal y un gas ideal. Pero nosotros sabemos que hay desviaciones de la idealidad, ustedes ya lo han estudiado. Y las desviaciones de la idealidad se pueden también representar matemáticamente, ustedes lo recordarán, con dos factores. No lo vamos a hablar ahora, pero hay dos factores que representan una desviación de la idealidad. Para el caso de los líquidos, o sea, para que esto se mantenga como una igualdad, en la parte de la ecuación que corresponde al líquido, se utiliza lo que se llama el coeficiente de actividad. ¿Lo recuerdan, no es cierto? Ese coeficiente de actividad, pues, trata de que esta igualdad se reproduzca correctamente. Bueno, sabemos que un gran número de los procesos que existen en la industria y que nosotros vamos a tener que ver cuando ya estemos trabajando, un gran número de ellos no tienen comportamiento ideal. Y eso a veces para nosotros es una dificultad en los cálculos, en el tratamiento. Pero como nosotros tratamos de que las cosas sean más fáciles y simples, ¿no?, con mucha frecuencia despreciamos la complejidad y buscamos la simplicidad. Y dentro de la simplicidad está en que muchas de las cosas que hacemos tratamos de considerarlas ideales, ¿no? Hoy día vamos, o no sé si hoy día nos alcanzará, pero vamos a ver algunos ejemplos posteriormente de algo que podemos considerar ideal, pero que estrictamente quizá no sea ideal, pero lo dejaremos para su momento. Bueno, y en el caso de los gases, también existe la posibilidad de una corrección, porque no todos los gases se comportan de manera ideal. Recuerdan, el PV igual nRT es para el gas ideal, pero tenemos variantes, ¿no?, con una serie de ecuaciones que ustedes han estudiado, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Penn-Robinson, la ecuación de Redlich-Kwon, etc., ¿no? En ese caso, para el caso de una sustancia que no se está comportando en forma ideal en la fase gaseosa, también se utiliza un factor de corrección, ¿no? Ese factor de corrección es lo que se llama un coeficiente de fugacidad. ¿Recuerdan?
hay formas de calcular cada uno de esos. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer la cosa simple y vamos a tratar con la ley de Raoult como si lo que trabajamos fueran mezclas ideales. Bien, entonces, ¿qué son mezclas ideales o soluciones ideales? Dice, pueden ser consideradas mezclas ideales o soluciones ideales aquellas donde las fuerzas intermoleculares no cambian con la mezcla. Fuerzas intermoleculares puede ser, por ejemplo, en el caso del agua. Ustedes saben que el agua es una molécula que tiene un oxígeno en el centro de una especie de ángulo y dos hidrógenos formando un cierto ángulo. Eso le da a la molécula una cierta polaridad eléctrica. O sea, el oxígeno es considerado negativo y la parte que va hacia los hidrógenos es considerado positivo. Eso quiere decir que puede interactuar con otras sustancias que también tengan características así de, digamos, dispersión o distribución eléctrica dentro de la molécula. Pueden haber esas fuerzas. En el caso del agua, esas fuerzas intermoleculares facilitan el que pueda ser un excelente disolvente, ¿no? Disuelve el azúcar, disuelve las sales, disuelve gases, disuelve una variedad de sustancias gracias a esa característica de fuerza de tener esa distribución eléctrica. Pero nosotros fundamentalmente vamos a suponer que esas fuerzas no cambian con la mezcla. Entonces, muchas de esas mezclas que tienen agua, que tiene una fuerza intermolecular, pero esas fuerzas no cambian. Es decir, si le agregan más o le agregan menos, si la calientan o la enfrían, no cambian las fuerzas intermoleculares. Pueden cambiar la tendencia a vaporizarse o a quedarse en el líquido, pero las fuerzas intermoleculares no cambian sustancialmente. Otra, el volumen de la solución varía linealmente con la composición. Esta es otra característica. Podríamos decir lo siguiente. Si ustedes tienen 1 litro de una sustancia y la mezclan con 1 litro de otro, de dos líquidos, ¿no? Un líquido, 1 litro, lo mezclan con 1 litro de otro líquido y les debe salir como respuesta, después de mezclarlos, 2 litros, ¿verdad? Esa es una característica también de soluciones ideales, pero también muchas soluciones no son ideales. Por ejemplo, una de las más comunes para nosotros, ustedes mezclan 1 litro de agua con 1 litro de alcohol y no les da 2 litros de mezcla. Sale menos, o sea, desaparece en parte el volumen. Y esa desaparición se debe a que el líquido, que es el alcohol, se disuelve parcialmente en el agua. Ese es un ejemplo. Entonces podría decir de que una mezcla de líquidos, de agua y alcohol probablemente no son lineales, como se ve acá, y por lo tanto no es una solución ideal. Nosotros podemos trabajar ejemplos en donde el agua absorbe el alcohol, pero para ello las soluciones tienen que ser diluidas. Vamos a ver eso también. Si es una solución diluida, entonces casi no cambia pues el volumen. Por ejemplo, mezclas de 15% de alcohol con 85% de agua, más o menos puede considerarse una solución diluida. Por debajo, 10%, 5% son soluciones diluidas. Este efecto no se nota, no es que no exista, no se nota. Entonces, podríamos decirle a eso, por ejemplo, si yo voy a absorber vapor de alcohol con agua, podría trabajarlo como si fuera una solución ideal, porque la concentración probablemente sea muy baja en ese vapor que se está concentrando o absorbiendo.
Bien, otra característica para que sean soluciones ideales es de que no haya efectos térmicos. Este es, por ejemplo, un efecto térmico que ustedes quizá ni se han dado cuenta cuando mezclan el agua con el alcohol. Si ustedes tienen agua a la temperatura ambiente, digamos 20 grados, y tienen alcohol a la temperatura ambiente también 20 grados, cuando lo mezclan, la temperatura baja. Claro que ustedes es difícil que con su dedo o tomando, no se van a dar cuenta de la diferencia de temperatura, pero la temperatura puede bajar, bueno, no tengo exactamente el valor, pero podría ser más o menos 18.5, 18.7 grados centígrados. 1 grado, grado y medio, ¿no? Probablemente no lo van a notar ustedes, pero hay un efecto térmico. Bueno, pero no estamos hablando de mezcla de líquidos, estamos hablando de mezcla de un gas que se va a disolver en un líquido. Entonces, el gas se puede disolver en el líquido sin efectos térmicos. Por ejemplo, el aire se disuelve en el agua. De manera diferente, el oxígeno y el nitrógeno, digamos, son absorbidos por el agua, pero las concentraciones son tan bajas que no hay efectos térmicos. Pero hay algunos casos, como vamos a ver, en que sí hay efectos térmicos. Por ejemplo, si yo tengo un vapor que está cercano a su temperatura de ebullición normal y que es absorbido en un líquido, cualquiera que sea el líquido, agua o lo que sea, el paso de ese vapor hacia el líquido probablemente va a generar un efecto térmico porque el calor de condensación se va a soltar. O sea, suelta calor al disolverse. Otro caso de efecto térmico, por ejemplo, el amoníaco. Cuando el amoníaco se disuelve en el agua, genera un efecto térmico. Ustedes lo deben haber practicado en algún laboratorio a lo largo de sus estudios. Ese caso ocurre porque entre el amoníaco y el agua ocurre una reacción química. El amoníaco reacciona con el agua y forma lo que ustedes conocen como hidróxido de amonio. Hay una separación iónica entre el ion amonio y el ion oxidrilo, y eso es una reacción que genera un efecto térmico. Entonces podríamos decir que ese caso no es una solución ideal. La presión de vapor de la solución varía linealmente con la composición expresada como fracciones molares. Esto también lo deben haber estudiado en termodinámica. Y cuando fue descubierta esta situación, generó una serie de estudios, especulaciones y formas de tratar de resolver los problemas generados por este descubrimiento. Hay sustancias que forman soluciones ideales en las que aumenta o disminuye la cantidad de sustancia en la mezcla, pero no se produce un cambio en la forma en la que varía la presión de esa solución. Por el contrario, hay mezclas en las que sí se producen variaciones, y eso es lo que ustedes finalmente han llegado a conocer como, por ejemplo, azeótropos. Hay azeótropos de alta o azeótropos de bajo punto de ebullición, etcétera, producidos porque hay variaciones en la suma de las presiones parciales de las sustancias que están en la mezcla. Y me estoy refiriendo tanto a líquidos, mezcla de líquidos, como a mezcla de líquido y gas. Entonces, si la presión de vapor de la solución varía linealmente con la composición, esta es una solución ideal. Si no varía y hay cambios,
Entonces, esa solución no es ideal. En una mezcla de un gas o un vapor en equilibrio con un líquido conteniendo un componente del gas disuelto, se aplica, como ya hemos dicho, la ley de Raoult, ¿no? Esa ley de Raoult, bueno, la hemos visto anteriormente y podemos expresarlo de esta manera porque lo vamos a utilizar para establecer una forma de cálculo posteriormente. Entonces, esta era la presión parcial de un componente en el equilibrio. PV es la presión del componente puro a la temperatura del sistema y X es la fracción molar del componente en el líquido. Los gases que reaccionan o interactúan con el líquido no cumplen la ley de Raoult, por ejemplo, el amoníaco en agua. Ya les expliqué hace un momentito. ¿Por qué no lo cumple? Porque reacciona y tiene un efecto térmico y además la sustancia que era ya no es. Ha reaccionado y se ha convertido en otra cosa. Sin embargo, cuando las soluciones son diluidas, tales gases cumplen la ley de Henry. ¿Bien? Por ejemplo, el amoníaco en solución diluida sí cumple la ley de Raoult con una variante que le llamamos la ley de Henry. En la ley de Henry se utiliza esta relación. ¿Recuerdan? Esta es la ecuación donde se está representando la fracción molar en el gas de este componente. Esta es la presión total en el gas, que al final, si está en equilibrio, es la presión total de todo el sistema. Y esta es la presión parcial en el equilibrio. Si se reemplaza esto por un término, bueno, aquí faltó la combinación de la ley de Raoult con la ley de Dalton. Entonces, para una sustancia diluida se cumple la relación de que la composición en el gas en equilibrio es igual a una constante por la fracción de esa sustancia en el líquido. Esto es lo que se llama la ley de Henry. Cuando se trata de una sustancia o una solución ideal, esta M simplemente es la relación entre estos dos términos. Aquí faltaba la X. Lo arreglaré después. Bueno, cuando se trata de una solución ideal, esta relación es lo que aquí aparece como M. Pero cuando se trata de una solución no ideal, por ejemplo, el amoníaco en agua, en una solución diluida, esta M es diferente, pero sigue siendo una constante y se puede utilizar en forma lineal bajo el nombre de la ley de Henry para los cálculos que vamos a ver posteriormente. Entonces aquí I asterisco es la fracción molar del componente en el gas en equilibrio con el líquido, X es su composición en el líquido, P asterisco la presión parcial del componente en el gas, P sub T la presión total del sistema y M la constante de G. Por lo general, los gases que están a una temperatura por encima de la temperatura crítica cumplen la ley de Henry hasta presiones parciales de alrededor de 1 atmósfera. O sea, presión parcial del gas. Eso quiere decir que si está combinado con otros, la presión total tendría que ser mayor.
Y los vapores, que son aquellos que están por debajo de su temperatura crítica, la cumplen generalmente hasta el 50% de la presión de vapor a la temperatura del sistema. Estas son relaciones de referencia. La constante M, ¿no?, la constante de Henry, debe ser obtenida experimentalmente y puede variar con la temperatura y la presión. Acá tenemos una gráfica que muestra el equilibrio, digamos, de cierta cantidad de gases y la presión parcial que ejercen ellos. Digamos, X es la fracción molar de cada uno de estos solutos en el líquido, en este caso es de agua, y esta es la presión parcial que ejerce ese gas. Como pueden ver, el cloruro de hidrógeno es bastante soluble, ejerce muy poca presión parcial por la solubilidad que tiene, o sea, bien retenido en el gas. Recuerden que el cloruro de hidrógeno también se disuelve y forma iones, entonces reacciona con el agua. Pero esta es una relación que es una curva, miren, por acá. Igual acá tenemos el amoníaco a 10 grados y acá tenemos otra curva del amoníaco a 30 grados. Para las soluciones ideales, la ley de Raoult describe una relación lineal para la presión parcial con la composición en el líquido. De tal manera que la parte lineal, como en este caso, es la ley de Henry. Ahora, la ley de Henry dice, se cumple para gases solo en soluciones diluidas en agua. Por ejemplo, esta es la curva para el amoníaco y esta es la recta. Para soluciones diluidas, cumple que es una recta, ¿no? Y la pendiente sería la constante de Henry. Pero a partir de acá ya es una curva, ya no cumple. En el caso, por ejemplo, aquí, si lo comparamos la realidad con la ley de Raoult, vemos que hay mucha diferencia entre estas dos. Esta D corresponde a esta curva a 30 grados. Hay mucha diferencia, pero yo puedo trazar una recta aquí, en un cierto tramo, y calcular cuál es la pendiente y en función a eso trabajar en operaciones de absorción. O sea, como dice acá, para el amoníaco no se cumple por las interacciones con el agua, como ya les expliqué, pero aún lo cumple con un ajuste de la ley de Henry en soluciones diluidas. O sea, aquí está trazada la recta para que parezca el valor, o sea, para que sea lineal en esta parte, y también lo podría trazar acá. A diferente temperatura voy a tener diferente valor de la constante de Henry. Acá tenemos una tabla del manual de Perry que muestra la solubilidad de gases como una función de la temperatura. Para eso se están dando estas constantes y se usa esta ecuación. El logaritmo de la fracción molar es igual a las constantes A más B entre la temperatura, donde la temperatura se expresa en grados Kelvin, más C por el logaritmo de la temperatura, más D por la temperatura. Entonces, con esto yo puedo calcular, estos son datos experimentales, puedo calcular la solubilidad o la fracción molar de uno de estos gases a la temperatura correspondiente. Muy bien. Y este es el rango de validez de la temperatura. Luego, acá tenemos
el valor de la constante de Henry, aquí llamada H, a 25 grados centígrados y expresado en atmósferas. Pero estos datos de solubilidad, antes de que se pase, estos datos de solubilidad son válidos cuando la presión parcial del soluto en el gas es 1 atmósfera. Por ejemplo, si ustedes tienen aire, ¿cuál será la presión parcial del oxígeno en ese aire? A ver qué me dice Infanzón. A ver, por favor, activa tu video y respóndeme. ¿Estás, Infanzón? No se encuentra. Ojito, les voy a hacer saber. Profesor. Si en una de esas cosas yo pregunto y nadie me responde o no está la persona a la que le respondo, yo lo voy a tomar en cuenta. En algún momento habrá que saber si esa persona tiene interés o no tiene interés en el curso y de repente, si no tiene interés, ¿para qué ayudar a esa persona? No es un desperdicio. Los que participan demuestran interés y cuando hay interés, también el profesor puede tener interés en apoyarlos, en ayudarles, en qué sé yo, ¿no? Pero si no hay interés, es un desperdicio de tiempo y de energía. Infanzón, ya estás ahí, ¿me escuchaste? Pregunté si tengo un líquido con aire a 1 atmósfera. ¿Cuál es la presión parcial que está ejerciendo el oxígeno en el aire? ¿Lo puedes decir, Infanzón? No quiere participar. Bien, veamos entonces a Ramos. ¿Estás, Ramos? Profesor. ¿Estás, Ramos? Sí, profesor, pero escuché que mi compañera creo que estaba hablando. No lo escuché a nadie, te escucho a ti nomás en este instante. A ver, ¿puedes tú participar? Bueno, sería una atmósfera. Ya, la pregunta es así. Tengo un depósito en el cual hay un equilibrio entre el líquido, que es agua, y el gas, que es aire. Y quiero saber cuál es la presión parcial que está ejerciendo el oxígeno que está en el aire. Profesor, 0.21, profesor. sería 0.21. 0.21 atmósferas. Es correcto. ¿Y cuál sería la presión que está ejerciendo el oxígeno que se encuentra también en el agua? Porque en el agua hay una cantidad de oxígeno que está ejerciendo una presión parcial. ¿Cuál será la presión parcial que está ejerciendo el oxígeno en esa agua? La misma, profesor. Exactamente, tiene que ser la misma. O sea, si está en equilibrio, la presión parcial en el líquido es igual que la presión parcial en el gas. Las cantidades pueden no ser iguales. Hay una relación entre la cantidad que hay en el gas y la cantidad que hay en el líquido a través de la constante de Henry. Por eso es que los valores son muy diferentes para las diferentes sustancias. También las diferentes sustancias se disuelven de manera diferente, ¿no? Pero recuerden que algunas sustancias pueden tener efecto no lineal. Por ejemplo,
el dióxido de carbono, al disolverse en el agua, forma una disociación de iones, ¿no? El ion bicarbonato con el ion hidrógeno, ¿no es cierto? Se forma pues una disociación. No hay una relación ideal. Debe tener una cierta cantidad en el gas y una cierta cantidad en el líquido. Por eso tiene una constante de Henry, ¿no? Aquí se indica el valor 1635. Las unidades en atmósfera se dan porque la ecuación que se aplica acá es presión parcial igual H, que sería esta H, por la composición. Debiera colocar acá, no sé, no está, ¿no? Ah, sí, acá está. La presión parcial que está ejerciendo un gas en una situación de equilibrio sería esta constante H por su composición como fracción molar. Y para que las unidades sean coordinadas, si esto es en atmósferas, esto también es en atmósferas. Por eso es que acá se está dando H en atmósferas. Muy bien. Y fíjense, si el oxígeno y el nitrógeno están disueltos en el agua, a ver, por cuestión lógica, ¿no? Si el nitrógeno y el oxígeno forman el aire y están disueltos en el agua, ¿cuánto será la fracción molar si en un caso es 84.000 y en otros 43.000? Para que esto me dé 0.21 o 0.79 atmósferas, quiere decir que este X tiene que ser bien chiquitito, ¿no? Para que multiplicado por 84.000 me dé 0.21 o 0.79. Solo como referencia. Bien, continuemos. Absorción en soluciones ideales. Entonces aquí voy a suponer que tratamos con soluciones ideales. Para realizar los cálculos vamos a hacer un balance de materia acá y aquí hay una serie de variables con las que vamos a trabajar. Las correspondientes son, por si acaso, esta es una columna de absorción. No me interesa si es de platos, de empaque, ¿no? Por ahora no interesa, solamente voy a ver los extremos, lo que sale por aquí y lo que sale o entra por aquí. Entonces, empezamos. Vamos a suponer que en el gas hay un componente que se disuelve en el líquido, pero existe también otro componente, por lo menos, que es un portador, que solamente lleva la sustancia, pero es insoluble. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que estamos haciendo pasar aire a través del agua, podríamos considerar que el aire es prácticamente insoluble. Entonces, si hablamos de la absorción, tendríamos que hablar de otra sustancia, como por ejemplo, supongamos una corriente de aire que está arrastrando etanol, ¿no? Alcohol etílico. El alcohol etílico se va a disolver con facilidad en el agua, pero el aire no se disuelve. Entonces, el aire resulta ser ese gas insoluble. Entonces, este es el flujo en moles por hora por metro cuadrado cuando hablemos ya de columna, pero en este caso simplemente para dar términos globales generales sería moles por hora, ¿no? Para simplificar. LS es el líquido no volátil, en este caso sería el líquido que va a absorber al componente, pero que no se volatiliza y no pasa al gas. Por ejemplo, hablemos del agua, ¿no? El agua a baja temperatura podríamos decir que es muy baja la cantidad que puede pasar al aire. Ustedes
creo que han estudiado humedad, ciclometría en algún curso, y recordarán que a temperaturas ambientes, por ejemplo a 20 grados, la cantidad de agua que puede pasar hacia el aire es 0.001 por ahí, ¿no? O sea, es muy poca la cantidad de libras de agua por cada libra de aire que existe. Es una cantidad muy baja. Entonces podemos considerar, para efectos de los ejercicios que vamos a hacer, que el líquido no es volátil, por ejemplo el agua. Luego, estos son los flujos totales, tanto de gas como de líquido. Digamos, la cantidad de gas insoluble más el componente que está llevando. Igualmente, L sería el flujo de líquido más el componente que está absorbiendo. X e Y son las fracciones molares en el líquido y en el gas. Estas son las expresiones de composición. En este caso se llama libre de soluto o libre de soluto, o sea, cantidad de soluto por solamente cantidad de líquido, nada más. En este caso es cantidad de soluto por la mezcla total, por cada unidad de mezcla total. Ese caso es diferente entonces. Igual acá, la cantidad de soluto por la cantidad, o por mol o por unidad de gas insoluble. Luego tenemos la presión parcial del soluto, P minúscula, PT la presión total. Bien, veamos un balance. Aquí solamente vamos a ver balance de masa. El balance de masa es así. La cantidad que está entrando del componente por aquí, más la cantidad que está entrando por aquí, tiene que ser igual a la cantidad que está saliendo por aquí, más la que está saliendo por aquí. O sea, no hay retención en la columna, ¿no? Todo lo que entra, sale. Entonces aquí el producto del flujo de gas inerte o insoluble por la composición, o sea, la cantidad de soluto que está entrando, más lo que está entrando con el líquido, tiene que ser igual a lo que está saliendo. Y bueno, aquí está denominado 1 para la parte inferior y 2 para la parte superior. Operando esto lo pasamos al otro lado, sale restando y tenemos así GS y 1 menos I. Estos valores de X y de Y han sido tomados en una parte de la columna. Podrían haber sido tomados en cualquier punto o en la parte externa. Muy bien. Entonces, de esta operación va a resultar que esta ecuación representa una recta que tiene pendiente LS sobre GS, que pasa por los puntos, ya sea los extremos o cualquier punto independiente de la columna. Acá lo tenemos expresado. Esta es la curva de equilibrio. Recuerden, esta curva de equilibrio está expresada por la ecuación de Henry, ¿no? Para soluciones ideales. O sea, la expresión de Henry es que I minúscula asterisco es igual a la constante de Henry por X minúscula asterisco. O sea, los valores en el estado de equilibrio. Y esta es la recta formada por esa ecuación que acabamos de ver hace un momento. Por esta ecuación. Bien. En el caso de la ley de Henry, la ecuación de la curva de equilibrio es así, ¿no? Esta es la ley de Henry convertido a las fracciones sin soluto, o sea, basado solamente en el gas inerte
o en el líquido no volátil. ¿Sí? Esta es la definición de I mayúscula y de X mayúscula en función de I minúscula y de X minúscula. Entonces, utilizando estas dos definiciones, podemos reemplazar en esta ecuación, como lo tenemos así, ¿no es cierto? Esta I asterisco sería esto de acá, que es igual a M por X, que es esto de acá, y después de arreglar un poquito, obtenemos la ecuación que representa esta curva de equilibrio. Esta curva de equilibrio se hace en un gráfico donde las ordenadas, las coordenadas, están dadas por fracciones con la X mayúscula y la Y mayúscula, o sea, cantidad de soluto por líquido no volátil, y aquí cantidad de soluto por gas insoluble. Bueno, entonces la recta de operación, como dijimos hace un ratito, sale de la ecuación que se ha dado anteriormente, despejando el valor de I para cualquier punto de esta recta, sería L sobre G. Esta es la diferencia entre los extremos más el punto inicial, ¿no? Esta es una simple geometría que ustedes ya conocen, ¿no? La ecuación de la recta. Muy bien. Esta recta entonces permite calcular las composiciones en el líquido y en el gas en cualquier punto de la columna. Cuando estamos trabajando la absorción, la recta de operación cae siempre por encima de la curva de equilibrio, como en este caso. En un desorbedor cae por debajo. O sea, si trabajara la operación de desorción, tendría una recta de operación por debajo. Bien. Viendo la geometría de estas gráficas, es obvio que existen límites en las cantidades de L y G que representan las pendientes. Por ejemplo, existe un límite con esta recta que se da cuando la recta es tangente a la curva de equilibrio o, como en este caso, cuando la recta es cuando la recta corta la curva de equilibrio en un punto. La curva de equilibrio no puede atravesar hacia el otro lado. Entonces, a lo más puede llegar a cortar o, como en este caso, a ser tangente. Cuando ocurre esto, estamos en un límite y en ese límite, si se trata de la operación de absorción, lo que estamos obteniendo es como límite el mínimo flujo de líquido para conseguir la absorción que estamos deseando. En los dos casos es lo mismo, ¿no? El mínimo flujo de líquido para conseguir la absorción. Aquí lo tenemos, dice, en un proceso de absorción la cantidad de líquido está limitada por la pendiente. Este límite implica también una columna infinita, o sea, si trabajamos con esta recta de operación, estaríamos trabajando con una columna infinita. Obviamente no la podemos construir, nos costaría demasiado. La tangente a la curva de operación determina la mínima pendiente y por lo tanto el mínimo valor del flujo de líquido para realizar la absorción cuando tenemos un flujo de gas ya establecido. Por ejemplo, digamos, quiero absorber 1000 metros cúbicos de gas, ¿cuál es el flujo mínimo de líquido que necesito? Esa es una pregunta bastante común en los exámenes. Entonces, está establecido un límite. Para un valor de salida determinado, también existe un límite que es el corte de la curva.
En este caso, ese valor está limitado por la tangente y en este caso está limitado por el corte. Bien. Lo mismo pasa en una desorción. En una desorción, la línea de operación cae en la parte inferior, pero en este caso, el límite está establecido igual por la tangente a la curva o por el corte a la curva, en cualquiera de los dos casos. Ahora, el límite es la máxima pendiente. Y en este caso de la máxima pendiente, ya que estamos tratando de desorber una cantidad de líquido, lo que estamos obteniendo como límite es el mínimo flujo de gas para conseguir la separación deseada. Y eso sería con una columna de tamaño infinito. Naturalmente no podemos trabajar con dimensiones infinitas, por eso es que se hace también un balance. Tanto en la absorción como en la desorción, se usa un cierto factor. Si el límite es tal flujo, entonces trabajemos con un flujo un poquito mayor. Ese poquito mayor generalmente se establece como un factor. Este factor trata de balancear los costos. Mientras más grande es el factor, más pequeña es la columna, pero el costo operativo, ¿no?, la bomba, el material, etcétera, aumenta. Entonces tenemos que balancear entre costo operativo y costo de construcción. Los factores típicos que se usan generalmente están entre 1 y 2, generalmente, ¿no? Nada impide que pueda ser 3, 4, 5. Eso ya depende del diseñador y el operador de la planta. Bien, vamos a resolver rápidamente el problema 1 antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? Bien, veamos. 850 metros cúbicos por hora de un gas que contiene 2% en volumen de benceno ingresa a una columna de absorción a 800 milímetros de mercurio y 26 grados para separar 95% del benceno con un aceite cuyo peso molecular es 260 y que contiene una fracción molar de 0.005 de benceno. Quiere decir que el líquido con el que se va a hacer la absorción no viene puro, ¿no? Ya tiene un poquito de benceno. Calcular el flujo requerido de aceite a 1.5 veces el mismo. Bien, este aceite y esta absorción la vamos a tratar como un caso ideal. Lo más simple por el momento. Entonces, para hacer esa operación, primeramente establecemos las fracciones molares de entrada y de salida. Dice que el 2% en volumen está en el gas, ese 2% es así, y lo convertimos a fracción libre de gas inerte, y nos da esta cantidad, 0.02041 moles de benceno por moles de gas no soluble o en este caso insoluble. Bien. El flujo de gas lo podemos sacar a partir de esto de acá. Si nos han dicho que son 850 metros cúbicos por hora, considerando que se trata de un gas ideal, aplicamos la ecuación del gas ideal, PV igual nRT, para 26 grados, esta es la temperatura a 0 grados centígrados, y también acá la presión estándar, 760 milímetros de mercurio contra 800, que es la temperatura con la que entra el gas. En condiciones normales, es decir, a 0 grados centígrados y una atmósfera, el volumen que ocupa una mol es 22.4 litros o 0.0224114 metros cúbicos. Entonces, esta operación sale 36.449 moles por hora. Ahora, ¿cuál es la cantidad de gas seco, podríamos decir, gas sin soluto?
De esta cantidad, el 2% quiere decir que el 98% es el gas inerte. Entonces, operamos esto de 0.98, por esta cantidad nos da 35.720 moles de gas insoluble por hora. De la misma forma, si vamos a retirar el 95% del benceno, entonces lo que va a quedar, lo vamos a expresar como I2, es 0.02041, que es lo que entró, le quitamos el 95% y nos sale 0.00100205 moles de benceno por moles de gas seco. Bien. Luego, fracción molar en el líquido. En el líquido ya entra un poquito de benceno, expresado como fracción libre de soluto, en este caso. O sea, soluto en función del solvente puro. Aquí obtenemos entonces la operación 0.005025 mol de benceno por mol. Si consideramos que se trata de una solución ideal, entonces, para la solución ideal usamos pues la ecuación del gas ideal, ¿no? Como ya lo hemos dicho, la presión del benceno a 26 grados centígrados es 100 milímetros de mercurio. Esta es presión de componente puro. Esta es la ecuación de la presión parcial y es la que nos lleva a la ley de Henry. Entonces, considerando que es ideal, simplemente dividimos, como está dado acá, la presión parcial del benceno, que es 100, entre la presión total, que son 800, y eso nos da 0.125, que sería el M, este M de acá, X. Esta es la ecuación que corresponde a la curva de equilibrio. Esta es la gráfica donde esta en azul es la curva de equilibrio. Y esta línea que vemos acá es la tangente a la curva de equilibrio. Es difícil de ver aquí naturalmente, luego les voy a mostrar cómo realizar el cálculo para que sea más preciso, pero digamos, trazando esta tangente, ¿no? Y sabiendo que el valor deseado final está dado por este, que es 0.024, entonces ahí encontramos el corte con esta recta, que sería el valor de salida, posiblemente. Eso es simplemente para hacer el proceso. Suponiendo que ya lo tenemos, nos sirve para encontrar la pendiente de la recta y con eso calcular el valor mínimo. Recuerden que el valor mínimo es el valor que corresponde a la tangente o la pendiente de menor valor, en este caso. Bien, entonces el cálculo está dado así: L sobre G es la pendiente y esto sería los dos extremos, ¿no? De aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, usando esa operación encontramos que el mínimo es 3.645.71 moles por hora. Si se requiere 1.5 veces este valor, lo multiplicamos por 1.5 y se obtiene 5.468.56 moles por hora. ¿Sí? Y a partir de acá, despejando en esta ecuación,
Entonces tenemos, para el caso de L, que ya no es el mínimo, sino el valor de trabajo, ¿cuál sería la composición final? Operando sale 0.1317. Lo que pide el problema es este valor mínimo y cuál es el valor con el que se va a trabajar. ¿Bien? Entonces, esa es la solución del problema. A partir de la siguiente diapositiva se hace una explicación de cómo realizar el cálculo numérico, pero en este momento creo que lo vamos a dejar para el día jueves. ¿Bien? No sé si tienen consultas, comentarios o quieren manifestar algo. Nada. Entonces voy a proceder con la toma de asistencia final, ¿eh? Por favor, activen sus videos. Por favor, todos pues activen los videos.